Shalom a todos, un abrazo para todos. Me han estado escribiendo desde Perú. Un abrazo hacia mis queridos peruanos, República Dominicana. Eh, Agradecido por su comunicación. México y a todos en general, Shalom en este día. Eh, pues siempre agradecido que me acompañen en estos estudios. Hemos estado tocando temas muy importantes y posiblemente mucha gente no se sienta cómoda por el hecho de que no están acostumbrados a oír la verdad de la iglesia, pero ahí sí que la verdad es la verdad y tenemos que exponerlo tal cual. Nosotros vamos a continuar. Vamos a seguir hablando de este material que yo estoy preparando para mi primer libro, El judaísmo de Yeshua, parte 2. ¿Sí? Vuelvo a repetir, me han escrito y he estado en conversaciones con gente que me habla al número más 502-3565-4865. Con mucho gusto puedo atender. En lo que yo voy borrando algunas cosas acá, que vimos la última grabación sobre este tema. Miren, les quiero decir algunas cosas que me tienen impactado. Vamos a tener que hacer una actualización en nuestra serie Yeshua está regresando, porque ciertas cosas que hemos conversado ya desde el 2024 me tienen tremendamente inquieto con lo que estoy comenzando a ver. Ustedes pues me han seguido en esa serie y creo que tenemos que hacer una actualización. Hay varias cosas que vamos a hacer énfasis no en esta grabación, sino en la que quiero hacer como resumen de lo que hemos visto, porque hay ya varias cosas que las hablamos, pero están comenzando a suceder, y otras es posible que sucedan pronto, y eso me tiene a mí muy inquieto, y eso lo quiero compartir. No se trata, como le digo, vamos a seguir hablando del judaísmo de Yeshua. Es necesario que nosotros entendamos las escrituras desde el pensamiento de Yeshua como judío. Pero miren, uno es expansión de fronteras de Israel. Eso lo vamos a tocar en nuestra próxima grabación de Yeshua está regresando. Se recuerda que le hablé de Donald Trump y él está asociado a la ascensión de Israel y Jerusalén. Bueno, ya hoy se está hablando que Israel está o puede aumentar sus fronteras anexando tierras que están entre Jordania y Siria, donde se ubican los drusos. No rusos, sino drusos. Y es un área grande de tierra, ¿sí? Que llega hasta el monte Hermón. Lo otro eso es importantísimo, porque pueden tomar adicional tierras judías por ahí por Judea y Samaria. Bueno, eso es importantísimo. Y obviamente estamos en vilo en el tema de Gaza. Entonces, realmente yo lo que estoy percibiendo es que Israel va a ampliar sus fronteras tal cual lo hayamos dicho. Bueno, eso me tiene bastante inquieto porque eso nos lleva a un panorama de una era distinta para Israel y Jerusalén. Pero hay otra cosa que me tiene inquieto que lo vamos a tocar, y es que está como entre un secreto a voces, pero un secreto. ¿Cuándo Israel va a atacar las centrales nucleares de Irán? Eso es algo que nosotros hablamos desde el año pasado y dijimos claramente que el libro de Joel, aquí en el pizarrón lo compartía con ustedes,
se ve claramente que es el efecto de explosiones nucleares, que lo dibujamos. Es posible que es lo que haya visto el profeta Joel, ¿verdad? Polvo en el espacio y algún tema de señal en los cielos, pero derivado de eso. Entonces, eso me tiene muy inquieto porque es muy probable que pase pronto. Como dicen los periodistas, sobre todo en Israel, no se sabe si son días o semanas, pero eso probablemente va a suceder. Entonces, como lo hemos venido conversando, vamos a tener que meterlo y ampliarlo dentro del esquema. Bueno, ya lo habíamos hablado, pero a lo que voy es hacerle énfasis porque eso viene. Eso viene. No se sabe, según los periodistas, no se sabe si esa operación va a ser una operación donde va a ser Estados Unidos, Israel, destruyendo las plantas nucleares. ¿Se recuerdan las explosiones nucleares? De eso hablo. O va a ser Israel con el apoyo logístico de armamento de Estados Unidos. ¿No? Pero esos dos eventos nos llevan a otro escenario en el Medio Oriente y la ascensión de Israel y de Jerusalén. Eso puede desencadenar una nueva era para Israel y Jerusalén. Pero bueno, me tiene muy inquieto. Espero que usted le dé seguimiento y haga su tarea. Seguimiento a esos eventos son extremadamente importantes. Muy bien. Quería darle ese anuncio porque mi espíritu, mi neshama, está muy inquieto con ese tema porque en cualquier momento pueden suceder. Ya lo de la anexión pronto se puede anunciar. Y lo de Gaza también va a tener un desenlace pronto. Bueno, que Yeshua HaMashiach nos consuele, nos acompañe y nos ilumine. Amén. Bueno, vamos a continuar con este tema que la verdad a mí me fascina porque este tema nos ayuda a comprender el pensamiento de Yeshua desde sus, digamos, cómo lo vieron sus seguidores y entre todo el estudio vamos a ver si hay palabras originales de Yeshua, que eso es al final lo que más nos debería de interesar. ¿Cuáles fueron sus palabras originales? Quiero continuar. Nosotros nos quedamos hablando de el pensamiento de un fariseo que comienza a exponer su punto de vista de Yeshua y dijimos claramente que él, Pablo, se enfoca en dos temas importantes en todo, digamos, en todos sus escritos. Y es cómo la muerte y resurrección de Yeshua, Adon Mashiach, ¿sí? Y el reino de Dios, es decir, Malhut Ha-Elohim. Dijimos también que él menciona en 1 Corintios 5, 7 una tradición que para ese tiempo, en el año 50, ya pues estaba clara en el pensamiento de él y vamos a identificar en qué otras comunidades, porque ese pensamiento también dio vida a otro, digamos, hay que ver cuál es dependencia de qué. Esto es bien importante que nosotros lo hablemos, ¿verdad? Este 1 Corintios 5, 7 básicamente está hablando del Pesaj, ¿verdad? Pesaj. ¿Sí? Entonces, digamos, esta tradición tiene que ver con una idea de Yeshua asociado al Pesaj de Shemot 12, ¿verdad? Shemot 12. Hay un texto en Juan
que dice que Yeshua es el Cordero de Elohim. El Cordero de Elohim. ¿Sí? Pero, digamos, Juan, una de las cosas que nosotros tenemos ahí, Juan se escribió más del año 100. Entonces es posible que Juan, hablando de que Yeshua es Cordero, ese Cordero se llama Pesaj, ¿verdad? Entonces es posible que Juan se haya inspirado en esta tradición. Vamos, los escritores de Juan. Es posible, no digo que haya sido así, es posible que esta tradición es más antigua que muchas. Esto es del año 50. Esto es del año 100. Ahora quizás solo para dejarle aquí, esto es 80, esto es 60, esto es 8. 148. Esa es la gematría Peisamehet, la gematría de Pesaj. Y esto es el número 13. 1 más 4 más 8. ¿Verdad? Esto es 13. Y 13 nos lleva a una... Esto es bien importante. Yo le he estado explicando a usted en otras series la importancia de Mem. Pero la Mem es la letra 13. La letra 13 del alefato. ¿Sí? Pesaj. Y esta está asociada a una transformación. Transformación. ¿Se recuerda? Que está asociado al número 40. Transformación que se logra encontrando el camino a nuestra tierra de regreso mediante mediante el Mesías, ¿sí? Entonces, todo esto, digamos, encierra esta tradición que Pablo menciona. Yo le voy a ser muy sincero. Yo creo, de acuerdo a lo que he estado, porque pues este documento ya lo tengo más avanzado y he estado estudiando sobre nuestro querido Pablo, que Pablo esta tradición la aprendió. Él la aprendió en comunidades esenias de Damasco. Esa es hasta este momento mi conclusión. Esta tradición de que Yeshua es nuestro Pesaj, yo tengo la teoría de que Pablo la aprendió en comunidades esenias, comunidades esenias de Damasco. Yo no veo asociado esta tradición de Pesaj, Yeshua como Pesaj, en el fariseísmo. Pero sí aquí. Mire, le voy a decir algo. Cuando nosotros estudiamos a conciencia y realmente le ponemos el tiempo y la dedicación a este tema, obviamente somos talmidim, pues, o sea, nos interesa. Por eso es que usted está viendo y yo estoy aquí. Créame que hay cosas que uno va encontrando, va diciendo, realmente esto tiene un sentido un poco distinto, bastante distinto de lo que uno pudo haber aprendido en el cristianismo. Yo estoy diciendo que el cristianismo es malo. Lo único es que para hablar con una capa más profunda, digamos, debemos de hablarlo desde la óptica judía, ¿sí? Y entonces uno se da cuenta de ciertas tradiciones que Pablo pudo haber aprendido. No, yo no las veo asociadas al tema fariseo. Igual la mística, esta comunidad es una comunidad mística, ¿no? Lo vemos en Juan. El libro de Juan es maravilloso por la mística que tiene, pero el judaísmo tiene su mística. De hecho, Yeshua es tremendamente místico en sus enseñanzas, llenas de alegorías, de mashal, o sea, y nosotros tenemos que aprender esa mística desde el pensamiento judío. Y esta otra que hablamos en la grabación pasada, Adón Mashiach, hijo de David.
esta tradición tiene varios componentes, como que Pablo llegó a ciertas conclusiones sobre Yeshua como Adón, Yeshua como Mashiach y Yeshua como hijo de David. Esto es bien interesante. Esta de hijo de David, yo lo veo asociado a los esenios, pero celotes, ¿se recuerda? Yo creo que ya se lo había dicho. A los esenios celotes, ¿sí? Esta de Adón y Mashiach, tenemos que seguir investigando su origen, pero lo que sí estoy convencido, estas tradiciones no vinieron originalmente de Pablo, es decir, entre el año 30, digamos, de los eventos en Jerusalén, al año 50, 20 años transcurrieron para tener ciertas tradiciones orales o escritas. No sabemos si ya circulan documentos. Pero bueno, ahí nos quedamos y le quería transmitir lo del Pesaj. El Pesaj tiene un mensaje tremendo en su parte mística. Yo he grabado un poco sobre el Pesaj y vamos a seguir explicando los Moedim. Si nosotros logramos entender bien los Moedim, nosotros vamos a comprender mucho de lo que estamos viviendo y mucho de lo que se ha vivido los últimos 2000 años. ¿Sí? Bueno, yo quiero continuar. He encontrado ciertas cosas de los fariseos que me parecen relevantes, que yo se los tengo que compartir para ampliar este pensamiento. Fíjese que se cree que los fariseos toman su nombre de Persim o Pershim. Otros ponen como Perushim, ¿sí? Nombre que traducido los Pershim significa los evangelizadores persas. Fíjese qué interesante. Es decir, que aparece Persia en este grupo como que pudieron haber venido o están conectados con Persia de alguna manera. Pershim, evangelizadores persas. ¿Qué le parece? Es un tema que tenemos que ampliar, pero se lo quiero transmitir para que usted comience a pensar de dónde pudieron haber venido originalmente estos grupos, ¿verdad? Posiblemente judíos de la dispersión que vinieron de Persia, posiblemente, pero me parece relevante. Le quiero compartir, antes de pasar al otro grupo y a la otra parte de pensamiento, que bueno, no sé si me va a dar tiempo, pero espero que me dé tiempo. Creencias más comunes de los fariseos. Fíjese, mantenían que el alma es inmortal. Mire, digamos, como filosofía o doctrina de los fariseos, ellos creían que el alma es inmortal. ¿Sí? Y eso nosotros lo encontramos en el pensamiento de Pablo. ¿Sí? De hecho, nosotros fuimos enseñados con algo que está relacionado a la inmortalidad del alma. Esa es una idea que nosotros le hemos heredado, que está en los evangelios, pero que vienen de acá, de los fariseos. No solo ellos, pero ellos creían en eso. Ellos de hecho creían que el alma de los buenos pasa a otro cuerpo, pero este es un misterio muy interesante, lo de que pasa a otro cuerpo. Mientras que las almas de los malos sufren un castigo eterno. Ese es algo que Josefo nos aporta en Guerra de los Judíos 2, 8, 14. Las almas buenas reciben un nuevo cuerpo como premio, pero no otro cuerpo mortal, sino un cuerpo para toda la eternidad. Yo le quiero compartir algo sobre eso. Cabalmente, la noche pasada estaba revisando algo relacionado a esto. Mire pues, el alma de los buenos recibe otro cuerpo, pero ¿qué cuerpo? Pablo habla en Corintios algo sobre los cuerpos. Cabalmente viene de una idea farisea. Pero antes de hablar del alma buena que recibe otro cuerpo, le quiero decir que hay un concepto que nosotros no hemos entendido. Y créame que no lo hemos entendido. Es resurrección.
resurrección. Esto nosotros no lo hemos entendido. Estoy convencido que de acuerdo a lo que ellos pensaban y hablaban, esto no lo hemos entendido y lo tenemos que estudiar y lo vamos a estudiar porque lo que Pablo realmente quiere es, el mensaje central de él es la muerte y resurrección de Yeshua. Le voy a poner un ejemplo. ¿En qué categoría? Bajo este esquema, fíjese, el esquema es que las almas buenas reciben un nuevo cuerpo como premio, pero no un cuerpo mortal. O sea, reciben un nuevo cuerpo, pero no mortal. Y eso es precisamente lo que yo he querido explicar cuando hemos estado hablando de las parucías y las manifestaciones de Yeshua. Él tenía otro cuerpo. De hecho, utilicé un pasaje en Hechos capítulo 1, donde dice que él se hacía visible, pero tenía cuerpo, pero se hacía visible. Es decir, no era un cuerpo mortal. Va. Entonces, note lo siguiente. ¿Qué pasó cuando se relata la resurrección? Vamos a poner un ejemplo de Lázaro, porque no vamos a enfocar en Lázaro, sino en el evento. Lázaro resucita, ¿verdad? Entonces, conocemos la historia. Ahora, ese evento no está hablando de la resurrección que creían los fariseos. Ese evento es diferente. ¿Por qué? Porque Lázaro, si bien es cierto, resucita, tal cual lo que nos transmite la historia del Evangelio, pero recibe su mismo cuerpo. No está hablando de este evento. El evento que los fariseos están hablando es un evento donde el que vuelve a la vida como premio recibe un cuerpo, pero no un cuerpo diferente, no un cuerpo mortal como este, un cuerpo distinto. Eso no sucedió con los resucitados que vemos en la historia bíblica. Entonces, fíjese pues, el caso de Lázaro. El caso bueno, Lázaro en español, realmente él se llamaba El Azar, así se llamaba él en su lengua. El caso de El Azar, resulta ser que ese caso de él, como los otros, no pueden ser clasificados de acuerdo a la creencia original de la resurrección, sino tiene que ser clasificado como parte de una sanidad. Esto es clasificado como sanidad. Sanidad. O sea, es un tipo, él fue sano, estaba durmiendo y volvió a la vida, pero no es esa resurrección. Porque esta resurrección que estamos hablando está asociada con la promesa que aparece en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Si quieres, se lo voy a leer solo esto es bien importante, muy importante, para que sepamos diferenciar de qué es lo que estamos hablando. Lo vamos a leer solo yo sé que usted es aplicado y lee y todo, pero vamos a leer. De hecho, seguramente conoce lo que yo le estoy diciendo. Dice, fíjese pues, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, estoy leyendo el 1, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue dado desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, eso es 12:1 al 3. Eso es lo que le estaba diciendo. Daniel 12:1 al 3. De eso, por eso es que dice ahí que serán serán levantados para una cosa y otros para otra. Entonces, eso que están hablando en Daniel es esta corriente que yo le estoy diciendo a los fariseos, que ellos creían que esas almas buenas recibían como premio un cuerpo que no es un cuerpo igual al que han tenido, ¿verdad? Sino que es otro cuerpo que es diferente, no es el cuerpo original. Eso nos tiene que ayudar también a entender el contexto de lo que pasó con Yeshua después de que vuelve a la vida. ¿Okay? Bueno, ellos creían en la venida del Mesías.
¿sí? Habían varios grupos de fariseos, ¿sí? Pero ellos creían en la venida del Mesías, ¿sí? Por eso es que Pablo también pudo haber pertenecido a un grupo que creía, obviamente, en el Mesías, y él asocia a Yeshua como Mashiach. Los fariseos son los predecesores del judaísmo rabínico. Se recuerda que en la otra serie yo le mostré qué pasó después del año 70. No le hablé de Jamnia, pero viene luego el evento de Jamnia. El judaísmo rabínico que viene posterior hasta el día de hoy, sus orígenes principales es el grupo fariseo, ¿sí? Entonces, obviamente estamos hablando de diferentes momentos, diferentes puntos teológicos, diferentes puntos doctrinales, pero de ahí viene de ahí el judaísmo rabínico, ¿ok? Es bien importante. Quisiera mencionar rápidamente que Hillel aparece como rabino en el siglo I, antes de la era cristiana. Nació en Babilonia y se estableció en Judea. Estableció una escuela muy interesante. No vamos a estudiar en este momento la escuela de Hillel, pero duró más o menos del año 70 antes de la era cristiana a el 10 después de Cristo. Luego tenemos a otro exponente, otra escuela, que es Shammai. Él es otro rabino, establece una escuela que se convierte en dominante del fariseísmo a finales del siglo I. Más o menos el periodo que abarca es el 50 antes de la era cristiana al año 30. O sea que podemos decir que Hillel murió más o menos cuando Yeshua era un joven, quizás de 16, 17 años. Y Shammai estaba en su apogeo cuando Yeshua estaba en su ministerio, ¿sí? No vamos a estudiar en este momento las dos escuelas, tal vez cuando tengamos que estudiar la mística judía farisea, estudiemos primero la escuela de Shammai y luego la escuela de Hillel, ¿sí? Pero la influencia de los discípulos, ambas escuelas estaban vigentes en el tiempo de Yeshua. Y por supuesto, los maestros de Pablo tenían toda esa escuela muy fresca. De hecho, se cree que el evento del encuentro de Pablo con Yeshua es en el año 37, o sea que las escuelas estaban más que vigentes y sus puntos teológicos también. El Talmud Sota 22b, Berajot 14b, habla de 7 clases de fariseos. 7 clases de fariseos, de los cuales 2 eran buenas, según el Talmud, mientras que las otras 5 eran consideradas como hipócritas. Bueno, es un dato que yo le tengo que dejar a usted para que se haga la idea de cómo era, digamos, el fariseísmo. No todos pertenecían al mismo grupo, habían divisiones y según esa parte del Talmud, habían 7 escuelas distintas. Y alguna otra cosa importante es que ellos creían en el libre albedrío. Eso es bien importante para todo lo que nosotros estudiamos. Es importantísimo que nosotros tengamos claro de dónde viene el pensamiento del libre albedrío. Muy bien. Ahora, cerremos porque esta es parte de la introducción que yo estoy dejando acá. Mire, cuando no se entienden los contextos, digamos, de los pensamientos de los diferentes grupos del judaísmo en el tiempo de Yeshua, también no se entienden lo que se quedó escrito. Le voy a poner un ejemplo para terminar y cerrar esta breve introducción de los fariseos. Fíjese, Mateo capítulo 23 narra una serie de controversias y, digamos, discusiones entre Yeshua y un grupo de fariseos. Lo más probable, digamos, históricamente lo más probable es que esa discusión no sea precisamente entre Yeshua y los fariseos, sino sea entre, digamos, esa discusión histórica posiblemente puede ser
después de los años 80, ¿sí? Donde el grupo fariseo creyente de Yeshua habla por Yeshua en contra de los fariseos no creyentes de Yeshua. Entonces ellos, después del evento del templo y Jamnia, hay una lucha, o sea, hay una división, Dios se lo había dicho, y por lo tanto hay una lucha doctrinal de los que sí creen, de los que no creen, pero al parecer todo indicaría que esa controversia demasiado fuerte es entre fariseos seguidores de Yeshua, creyentes de Yeshua, frente a fariseos no creyentes, ¿sí? Ese es como que los detalles que uno se pierde cuando uno, digamos, deja pasar estas corrientes. Seguramente más de alguna controversia, como en otras ocasiones tuvo Yeshua con los fariseos, pero esa en específico que le menciono parece ser entre dos grupos fariseos en otra época, 50 años después de Yeshua. Bueno, y pues la ponen como que fue Yeshua en ese momento. Cerremos brevemente ahí. Creo que le he compartido lo más básico. Para hablar del fariseísmo podríamos hablar meses, pero creo que esa breve introducción para efectos del grupo de los fariseos nos es conveniente. Bueno, pasemos a otro grupo que está en las escrituras. Bueno, sus ideas están en las escrituras y quizás lo vamos a poner por acá. Solo vamos a dejar a Pablo y los fariseos, ¿sí? Y vamos a borrar acá. Y vamos a ver. Vamos a borrar acá. Es el Malhut. Y vamos a poner el grupo 2, los esenios. Ustedes no se han dado cuenta que casualmente del grupo de los esenios, casualmente, no hay un texto que los señale directamente. ¿Usted no le parece extraño? Mire, como introducción a estos esenios, le voy a decir que la iglesia, pues ya hemos hablado un poquito de la iglesia se ha ocupado de que el grupo esenio quede muy apartado del cristianismo que ellos inventaron. Entonces, los esenios estratégicamente están prácticamente eliminados de las escrituras, porque no hay un texto en el Nuevo Testamento que nos hable de los esenios. Sin embargo, estaban más vigentes que nunca y es el grupo, a usted va a ver, que tiene demasiada influencia en los textos que nosotros conocemos en el cristianismo y quizás antes del cristianismo, 200 años antes de la era cristiana. Digo, pues, del nacimiento de Yeshua. Mire, de los exponentes esenios conocidos en las escrituras del Nuevo Testamento está Johanán el Inmersor, quien relacionado, según las mismas escrituras, al sacerdocio, que fue expulsado del templo, eso lo hablamos, por los macabeos y los asmoneos al desierto. Él aparece en escena para explicar parte de la fe de los esenios. Miren, yo me atrevería a decir, y son cosas que he estado, y lo vamos a ver más adelante, que Yeshua, vamos a poner aquí a Johanán, Yeshua, son exponentes de la doctrina esenia. Ellos convivieron, si no es que se formaron en comunidades esenias, ya sea esenios que habitaban en Jerusalén o esenios que estaban en el desierto. ¿Sí? Eso es lo que la iglesia nunca ha querido traer a colación. Cualquier insinuación la niegan, la cortan, o sea, no quieren que Yeshua esté conectado a los esenios.
Y hay, no, pues, digamos, para alguien como usted y yo que leemos, es muy difícil no conectarlos e identificarlos. Lo relevante para nuestro estudio son los fundamentos de su fe. Ellos, adicional a la Tanaj, utilizaban otros escritos, ¿sí? Tanaj y otros escritos, ¿ok? Que en nuestra fe reciente se han calificado como apócrifos. Usted ya sabe, hay muchos escritos del Antiguo Testamento que ni el judaísmo rabínico acepta, ¿verdad? O aceptó en su momento. Y la iglesia, pues, ¿verdad? Que la iglesia se dedicó a hacer su canon y a quemar o desechar, romper, etcétera, los escritos que no estaban acorde al pensamiento que ellos querían que fuese el pensamiento de Yeshua. Dirigido, ¿verdad? Dirigido el pensamiento. Bueno, de tal cuenta que sus creencias de los esenios sobre el Mesías pudieran ser un poco distintas a lo que nos llegó por medio de otros grupos y que quedaron en el Nuevo Testamento. De hecho, usted ya me ha oído hablar que los esenios creían en dos Mesías, ¿verdad? Los esenios creían en el Mashiach sacerdote, fíjese pues, el Mashiach sacerdote, y en el Mashiach político, ¿sí? Ellos creían en dos Mesías, los esenios, ¿ok? En este libro haremos una revisión sobre dichas creencias y podremos identificar mensajes de Yeshua que provienen de esa comunidad. Digamos, lo que nos atañe a nosotros como buenos estudiantes es cuando vayamos estudiando ciertos textos del Nuevo Testamento, vamos a identificar el pensamiento esenio. Porque hay, para nuestra bendición, los rollos del Mar Muerto le dieron a este tema otra dimensión, ¿verdad? Otra dimensión. Hay muchos textos que, mire, si algo nosotros deberíamos de estudiar como una tarea que sí o sí debemos de hacer para entender a Yeshua, a Yohanan y el movimiento de él, es estudiar los rollos del Mar Muerto. Es decir, está bien, rollos del Mar Muerto a la par con los evangelios y el pensamiento de Pablo, ¿verdad? Para ir viendo cómo la influencia de ellos está en los escritos, pero desde los mismos rollos, ¿ok? Sí, ahí la iglesia no pudo quemarlo, ¿no? Entonces, la iglesia o el judaísmo rabínico, que espero que las versiones que tengamos sean hasta el momento, son las que son, pero pudieron haber igualmente destruido otros que nosotros ni nos enteramos. Por cierto, vamos a revisar la fecha cuando fueron descubiertos. Es relevante también para nuestro estudio de cómo la luz de Yeshua se está manifestando. El mensaje que vamos a encontrar como número 1 en la lista del pensamiento esenio es sobre la muerte y resurrección de Yeshua, así como su sacerdocio y Malhut. O sea, ellos creían que Yeshua era el Mashiach sacerdote. No digo la comunidad esenia del año 200 antes de la era cristiana, sino digo a la comunidad esenia que creyó en Yeshua posteriormente como Mashiach. Pero eso los conecta, eso que estamos hablando los conecta con el fariseísmo de Pablo, porque ellos creían que, digamos, la muerte y resurrección de Yeshua mostraba su sacerdocio y su malhut. Eso lo conecta con Pablo. Pero entonces, ¿qué fue primero? ¿Quién creyó primero? Por orden, diríamos que los primeros creyentes en Yeshua, desde ese ángulo, desde esa tradición, ¿sí?, fueron los esenios. Cuando se habla de Yeshua como sacerdote, está ligado al Pesaj, ¿sí? Y que luego Pablo, lo que nos queda acá, si bien es cierto, Pablo ya traía en su fariseísmo la creencia en la resurrección, en la inmortalidad del alma, como lo hemos hablado, él adopta y aprende la tradición que estos creyentes ya tenían, ¿sí?
Entonces, bien importante. Ahora, estas ideas bien pueden datarse en su desarrollo más temprano, en los años 100 antes de la era cristiana. Cuando hablo de estas ideas me refiero a los dos Mesías. Obviamente desde el año 100 no creían en Yeshua, creyeron después del año 30, en el año 30, 31, ¿sí? En esos eventos, parte de esa comunidad creyó en Yeshua como Mesías, ¿sí? Ahora bien, conforme a lo que se haya escrito en el profeta Isaías, he aquí que despacho yo mi ángel o enviado ante tu presencia, el cual irá delante de ti preparándote el camino. Esta es la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacerle recta las sendas. Marcos 1, 2, 3. Mire, un estudio más profundo, ¿por qué se lo traigo a colación? Porque ese Marcos tiene la influencia, digamos, de un pensamiento esenio, ¿sí? Precisamente por la palabra, por varias cosas, pero le voy a dar 3 palabras que son claves en ese texto y por qué están asociadas a la comunidad esenia. Vamos a borrar acá, ¿sí? Mire pues, lo primero que usted debe de notar es que acá menciona el desierto. Entonces usted tiene el primer elemento, este es bien importante, el desierto. Este es el primer elemento que los relaciona a ellos dos con la comunidad esenia, ¿ok? El desierto está asociado a esta mem de transformación. Y por eso es que después usted ve que viene una narrativa de 40 días de Yeshua en el desierto. Todo eso es simbólico. Todo eso no está escrito. Eso es un simbolismo que está hablando cabalmente del Malhut, ¿sí? Y de nuestra trayectoria. Primero él y luego nosotros. Ahí es donde el misticismo del pensamiento judío es donde usted tiene que como ejercitar su mente para entender que así es como ellos lo pensaban, así lo transmitían y así lo enseñaban. El desierto. Luego, fíjese que dice una voz que clama y prepara el camino. Lo otro que usted tiene que notar es la voz y el camino. Estas tres palabras que usted ve acá, ¿sí? Están relacionadas a la transformación, ¿sí? A la mem de la transformación, que a su vez está conectada místicamente con el Pesaj. Entonces, estos 3 elementos de ese texto nos hablan del camino. Yo ya le hablé a usted sobre el camino. El camino, la voz y el desierto. Ahora, fíjese bien en algo. Yo lo que noté acá es que, obviamente, acá nos hemos enfocado que la voz que clama según el cristianismo es Yohanan. Pero en realidad la voz y el camino representan a los esenios en el desierto, entre los cuales contamos a Yeshua y Yohanan. ¿Sí? La idea es, ¿cómo podemos atravesar el desierto sin un camino que nos conduzca a la vida? Fíjese, imagínese usted en el desierto. ¿Cómo cruzaría usted el desierto sin un camino que le diga es por allá, es por allá? Los esenios surgieron para eso, para enseñar el camino para llegar a la tierra prometida. Entonces, la voz, el camino y el desierto obligatoriamente nos llevan a los esenios. Ellos son la voz, ¿sí?, que clama en el desierto, que prepara el camino, cuyos representantes, luego las escrituras nos dicen, Yohanan y Yeshua. ¿Sí? Yohanan y Yeshua son representantes de esa voz y ese camino en el desierto. O sea, esto no sé si usted ya lo había escuchado así, pero ya más adelante, pues, esta es una breve introducción, pero de una vez lo quiero dejar porque sin esta introducción, digamos,
o más bien preparar su mente para lo que viene en cuanto a este desarrollo. Continuemos. Mire, además, los orígenes del texto que habla sobre el Espíritu Santo se remontan a creencias esenias. Fíjese este texto. Después de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante el cual yo no soy digno ni de postrarme para desatar la correa de sus zapatos. Yo os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. Por estos días fue cuando vino Jesús desde Nazaret, ciudad de Galilea, y Juan bautizó en el Jordán. Y Juan le bautizó en el Jordán. Este texto de Marcos 1:9, para mí es totalmente debatible que Yohanan él personalmente haya bautizado a Yeshua. Le ha hecho mikveh. Tevilá mikveh mayim. Y luego al salir del agua, vi abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender en forma de paloma y posar sobre el mismo. Y se oyó esta voz desde el cielo. Tú eres mi hijo muy amado, en ti me... Aquí hay muchas cosas que hay que notar, porque aquí ya está hablando de hijo, ¿sí? Y se menciona la voz desde el cielo. Después el mismo Espíritu la arrebató al desierto, ¿sí? Volvemos otra vez en el ciclo del desierto, donde se mantuvo 40 días y 40 noches. Ahí fue tentado por Satanás y moraba entre las fieras y los ángeles le servían. Fíjese, la idea que también conecta a los esenios, y son algunos ejemplos, es que ellos introducen la idea del Espíritu Santo. Es bien importante. Ahí después le voy a contar cuando la iglesia comienza a hablar del Espíritu Santo. ¿Y por dónde vamos con el Espíritu Santo, verdad? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esto no vino de la iglesia, esto vino de esa comunidad. Y vamos a leer ciertos textos de los rollos del Mar Muerto, donde se asocia a la comunidad de Qumran con el Espíritu Santo. ¿Qué creían ellos sobre el Espíritu Santo? Y nuevamente, lo voy a poner acá, simplemente como referencia, el desierto. El desierto, Yeshua y los 40 días y 40 noches. Por eso le digo, mire la conexión, mire la mística. O sea, ese 40 no está ahí de casualidad, ¿verdad? Es este 40. El 40 de Yeshua, donde hace una transformación. Si nosotros pudiéramos decir, ¿dónde comenzó el Malhut? ¿Dónde comienza el Malhut y dónde termina? Comenzó en el día 1 y terminó en el día 40 de ese caminar y esa transformación de Yeshua en el desierto. Lo que vino después es la manifestación, pero el reino, el Malhut, Yeshua lo vivió en el desierto. Lo atravesó y venció y fue transformado él. Y como él fue transformado, entonces hoy nosotros tenemos esa bendita esperanza. Entonces, introductoriamente por ahí vienen algunas ideas de los esenios, vienen más, por supuesto. Y hay un tal Hipólito en los escritos de la iglesia que sobre los esenios, que dice que estos se habían dividido en 4 diferentes grupos, ¿sí? Uno de los cuales era el grupo de los esenios celotes. ¿Se recuerda que le dije que los celotes eran esenios? Bueno, hay alguien que habla sobre que los celotes eran esenios. Los habitantes de Qumran eran esenios, mas no todos los esenios estuvieron localizados ahí. De hecho, más adelante vamos a ver que hay diferentes grupos de esenios, ¿sí? Diferentes grupos de esenios. Hay esenios que vivían en el desierto y otros esenios que estaban en ciudades, como por ejemplo Jerusalén, ¿sí? Y luego Damasco y otras. Pudo haber esenios en la dispersión. Y habían esenios que eran célibes y otros no. Entonces, mire, yo tengo mucho más aquí que vamos a seguir conversando. No, la idea no es cansarlo con las diferentes ideas, sino la idea es introducir la idea sobre los diferentes textos que hablan de los esenios y su influencia en las escrituras que vemos en el Nuevo Testamento. Mire, yo de corazón espero que usted logre ver
digamos, el origen de las ideas que están en los escritos y cómo ellos pensaban, porque siendo ellos judíos de una clase, mire, una clase, es que no quiero decir ortodoxos o ultraortodoxos, pero cuando veo más detalle de los esenios, realmente uno se queda admirado de cómo ellos estudiaban la Torá, la Tanaj, los otros escritos, pero cómo vivían. Es increíble la forma en que ellos vivían porque combinaban toda su vida ellos con Elohim, en su familia, la comunidad, su economía, el sacerdocio, el templo. Era una cosa espectacular. En la próxima grabación seguiremos hablando sobre los esenios para ir introduciendo los otros pensamientos, pero es increíble el nivel de sofisticación, de cómo combinaban su creencia con su vida mística y su vida en la realidad. De hecho, aquí le compartí parte del misticismo de los esenios, donde quizás lo más relevante es que usted pueda ver a Yohanan y Yeshua como con una influencia esenia muy grande, muy grande. Lo que hoy no sabemos todavía, de lo cual sí tenemos información y podríamos inferir algunas cosas, solo que no en esta serie. ¿Qué pasó entre Yohanan y Yeshua? ¿Sí? ¿Qué pasó entre Yohanan y Yeshua? Porque ellos dos son señales del Malhut que estaba prácticamente irrumpiendo. Así que le quiero dejar por esta vez y por favor sus oraciones para que sigamos entendiendo en dónde estamos parados, porque con esta avalancha de cosas que vemos, realmente creo que estamos bien avanzados en este día, va acelerado. Yo le decía, yo vi un día de 77 años, ahora lo vi de menos años, pero las cosas van corriendo, van aceleradísimas y creo que necesitamos meditar a nivel personal en dónde estamos y qué puede suceder cada día. Son diferentes noticias que nos acercan a eventos grandes de las profecías y de nuestro Mashiach. Así que, Baruch haba Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach, bendito sea, Baruch Hashem, y lo veo pronto. Hasta luego.